Bueno, pues hemos tenido alrededor nuestro muchas noticias duras. Eh, Aquí lo que nos está ocupando mucho la atención es la guerra que hay en este momento y nos hace sufrir el hecho de que hay creyentes como nosotros, ardorosos, que desean agradar al Señor en Ucrania y tienen que hacerlo con tensión, porque un bombardeo puede ocurrir en cualquier momento. Eh, entonces, eso aflige un poco el corazón. Y me gustaría que nos ocupáramos un poco de esto para aprovechar la ocasión para aprender cosas que el Señor quiere que aprendamos en medio de estas circunstancias. Me gustaría empezar con este versículo, Lucas 21-28. Lucas 21-28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas, lo repito, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, el título de esta meditación, de este mensaje es este, porque cuando tenemos un problema muy grande que nos supera, muchas veces lo que hacemos es bajar la cabeza. Y lo que el Señor dice aquí es: levantad vuestra cabeza. Y en uno de los salmos, curiosamente, dice que Él es el que levanta tu cabeza. Es necesario no quedarnos mirando el problema, sino levantar nuestra cabeza. Y el Señor nos dice aquí que erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que está sucediendo solo nos señala que el momento en el que el Señor viene está más cerca. Y a veces eso se le olvida a uno. Hubo un tiempo en el que los creyentes no pensaban en la venida del Señor. Estaban buscando hacer su vida aquí. Y el Señor, en su bondad, hizo que esta gran verdad de que el Señor iba a volver fuera desempolvada y sacada de las Escrituras para nuestro gozo. Pues la redención nuestra está más cerca. ¿Y cómo lo sabemos? Porque miramos a nuestro alrededor y hay muchas cosas que preocupan. Bueno, una cosa es eso, Rusia, el poder que muestra ahora. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Rusia? O por lo menos las personas que han estudiado con cierta profundidad la escritura, ¿qué han encontrado sobre Rusia? Pues vamos a mirarlo luego en algunos versículos que aparecen allí. Pero leamos estos versículos que anteceden al que leímos de Lucas 21, antes de seguir, porque es muy importante que después de esta reunión nosotros no salgamos sabiendo lo que la Biblia dice acerca de Rusia y con nuestro corazón en el mismo sitio respecto a Dios. Sería una pérdida, sería una clase universitaria, pero no más. No tocaría el corazón para nada. Entonces,
habríamos perdido el tiempo. ¿Qué dice Lucas 21? Y lo he copiado allí para hacerlo más rápido. Entonces les dijo el Señor, pero si ustedes quieren seguirlo en su Biblia, está en Lucas 21, versículos 10 y 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Versículo 28. Es el que leímos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En este momento lo que tenemos, lo que llena nuestra atención y de las noticias es una nación que se levantó contra otra, un reino que se levantó contra otro reino, un gobierno que se levantó contra otro gobierno. El Señor ya lo había dicho, ya lo había previsto, lo había predicho. Una cosa que tiene el Dios al que nosotros adoramos es, a diferencia de otros dioses, es que anuncia desde el principio lo que va a suceder. Y la Biblia está llena de profecías, de cosas que Dios ha dicho, aunque todavía no sucedían. Esto lo hemos leído muchas veces. Lo leí en un comentario que escribió hace 200 años. Eso ya estaba anunciado. Y nosotros ahora somos testigos de que Dios cumple lo que ha predicho. Y efectivamente tenemos una nación contra otra nación ahora. Lo que también el Señor, explicando un poco por qué tenemos que levantar nuestra cabeza, es porque hay una señal que Él ha dejado en este mundo, la higuera. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Todos los árboles, es en el siglo XXIX. Vamos a ver si es en la siguiente. Sí. Bueno, primero voy a leer lo que dice aquí. Es que no lo recordaba. Pero sí, yo recuerdo cuando yo era jovencito e iba a la secundaria, eso ya hace tiempos, que nosotros estudiábamos a la Unión Soviética, no a Rusia. Rusia era una de las 15 repúblicas que conformaban a la Unión Soviética, y lo veíamos como un imperio poderoso, la nación más grande del mundo y una de las más poderosas. Había en ese tiempo lo que llamábamos la Guerra Fría. Estados Unidos, que era el otro gigante, temía a la Unión Soviética, y la Unión Soviética temía a Estados Unidos. Y entonces los dos estaban atentos del movimiento del otro. Pero en el año 91 cayó el comunismo, cayó el telón de acero, cayó la Unión Soviética. Las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, excepto Rusia, se fueron independizando, y Mikhail Gorbachev, el líder que tenía en ese momento la Unión Soviética, confesó
que la Unión Soviética ya no podía sostener una guerra fría porque los estaba dejando en la ruina, tratando de aparentar que tenían suficiente armamento, que eran suficientemente poderosos para enfrentar a cualquier otro gigante, se habían empobrecido. Entonces la Unión Soviética cayó y todo el bloque soviético cayó. Y Rusia quedó como el país más grande todavía, pero pobre y muy allá escondido. Muchos rusos fueron a otros sitios a vivir. Eran pobres, además estaban bajo el comunismo, no podían tener riquezas, tenían que tener lo que el Estado dijera. Entonces, había pobreza. En aquel tiempo, cuando cayó el telón de acero, yo ya era creyente y pensé yo, pero entonces, ¿qué de la profecía bíblica? Porque había escuchado claramente que Rusia tenía un papel en la profecía, pero un papel de poder. Y entonces, pues, Rusia fue creciendo en poder sin que lo notáramos mucho, sin hacerse notar demasiado, de tal manera que ahora hizo lo que hizo. O bueno, está tratando de coger no un país pequeño, sino un país grande, un país un poquito más grande que España. Entonces, hay poder. Y el hecho de la manera como reaccionaron las otras naciones hace ver que había temor de que se le respeta a Rusia, que ya no es un país pobrecito, es un país de respeto. Rusia domina el espacio aéreo de Siria. Eso lo ha ido haciendo poco a poco. Ha querido tener en el Mediterráneo, que es el mismo mar que baña a Barcelona, ha querido tener acceso. Entonces, el espacio aéreo de Siria, según leí en un periódico de Israel, está dominado por Rusia. Y Siria es la nación vecina a Israel. Y hace 2 días le advirtió a Rusia, ya había tenido cierto avance dentro de Ucrania, entonces advirtió a Israel que no reconoce que los altos del Golán sean de Israel. Los altos del Golán fue una parte que Israel le ganó a Siria porque desde allí estaban siempre atacando a sus pobladores. Entonces, en cierta guerra, cogieron los altos del Golán. Pues Rusia ha dicho que esos altos del Golán no le pertenecen a Israel, no lo reconoce. Rusia no reconoce que los altos del Golán sean de Israel. Entonces, la cosa ya no es solo con Ucrania. Rusia se metió ya con Suecia y con Finlandia, los países con los que limita por el norte, advirtiéndolos que no entren a la OTAN, porque si no, esto no ha sido del mismo tamaño, no ha amenazado a Israel, pero sí le ha dado una puntada. En Siria, que es el país que limita al norte, con el que limita al norte Israel, también está Irán. Y Israel, como ve que es atacado desde ahí, o que Irán desde ahí apoya a los que atacan a Israel, a los enemigos de Israel, pues Israel ha atacado lugares, fortalezas militares de Irán en Siria. Pero Irán está muy metido ahí y Irán es muy conocido que es un enemigo acérrimo de Israel y lo quiere hacer desaparecer en el mar. En Siria está Irán. Volvemos a nuestro versículo. A ver, sí, que hablaba de la higuera. Mirad la higuera y todos los árboles.
La higuera es una figura de Israel, nos dice Joel 1:7, que dice el Señor hablando de su pueblo, mi higuera. Entonces, la señal que nos guía en la profecía es lo que sucede con Israel. Para la profecía bíblica, porque el Señor escogió a Israel. La escogió como el pueblo terrenal de él. Le dio un lugar muy especial en esta tierra y para Dios terrenalmente es su país escogido. Ahora, después de que el Señor Jesús vino, hay otro pueblo mucho más grande que ha salido no solo de gente de Israel, sino de todas las naciones, españoles, colombianos, hondureños, todos estamos en ese pueblo, pero ese es un pueblo celestial, no tiene herencia en esta tierra, pero Israel sí. Y entonces cuando hablamos de la tierra, el Señor, como centro de sus pensamientos, ha tenido siempre a Israel. Entonces, cuando el Señor dice, irá la higuera, lo más probable es que se está refiriendo a Israel. Y cuando dice todos los árboles, se refiere a las otras naciones. Entonces, tenemos a dónde mirar. En Ezequiel 37, versículos 21 y 22, dice, y les dirás, Ezequiel 37, versículo 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el Señor recogerá a Israel de todas las naciones. Faltaban los de Ucrania y llegaron la semana pasada. Israel les abrió un camino, el país de Israel, para que vinieran. Así se siguen reuniendo, pero en realidad lo que pasó desde el fin del siglo XIX fue que fueron viniendo de muchos lugares, como eran perseguidos, o sencillamente muchos tenían el sueño de la profecía bíblica de volver a su tierra. La cuestión es que lo que vemos ahora a partir de 1948 es que Israel se hizo un país independiente, como España, como cualquier otro. Fue reconocido y es hoy día un país. Pues muchos creyentes de hace 2 siglos profetizaron eso, es decir, con base en lo que dice la Escritura, dijeron, esto tiene que ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia, y ocurrió. Otros pensaban, eso no debe ocurrir todavía, cuando eso ocurra, realmente es que viene todo Israel a su tierra. Y eso ocurrirá cuando el Señor venga y con voz poderosa, con voz de mando, los traerá, los hará traer de todos los ángulos de la tierra. Sí, pues vamos a preguntarle al Señor en el cielo o a comprobarlo con lo que pase, cuál era la intención del Señor al profetizar. Pero hay creyentes que ven que esa vuelta a la tierra de la que habla Ezequiel 37 y que hemos leído
a lo menos parcialmente ya se cumplió desde hace siglo y medio para acá, y que ahora Israel está en su tierra. Luego, en el capítulo 38, vamos a leer del versículo 1 al 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Versículo 12 también. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Bueno, en el versículo 2 dice que esto es una profecía contra Gog. Y después dice que Gog es el príncipe, pues eso lo sabemos, que es el príncipe de la tierra de Magog. Gog es descendiente de Jafet, si lo podemos ver en Génesis 10. No lo vamos a mirar ahora, pero lo que sigue diciendo sí es muy curioso. Tierra de Magog es, todos los comentaristas, todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo con que habla de Rusia, habla de todo este territorio. Y después sigue diciendo príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra soberano en el idioma original es Rosh. Rosh. Rosh, Rusia. Muchos piensan que se trata de Rusia. De Mesec, que es parecido a Moscú, y Tubal, que se parece a otro pueblo de Rusia que se llama Tobolsk. Rusia, Rosh, Mesec, Moscú, Tubal, Tobolsk. Ustedes pueden ver esto en cualquier comentario bíblico serio. Esto no lo he inventado yo, es algo que he leído. En el versículo 3 se repite lo mismo. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh,
príncipe soberano, de Mesec, Moscú y Tobolsk, otra ciudad de Rusia. Capítulo 39, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe Rosh, de Mesec y Tubal, Rusia, Moscú y Tobolsk. Entonces, para muchos es claro, desde hace mucho tiempo, leí un comentario de hace 200 años y ya lo ponía así. Para muchos creyentes que han estudiado la Escritura, está muy claro que se habla de Rusia. Y entonces, a Rusia se le unen varios. Versículo 5 del capítulo 31. Persia es Irán. También todos los comentaristas están de acuerdo. Cus es Etiopía. Y bueno, esos son digamos, los países que podemos identificar porque los conocemos. Otro enemigo que aparece no aquí, sino en otros lugares de la Biblia es Siria, otro enemigo de Israel. Entonces, Rusia, Irán y Etiopía, por lo menos. Un conjunto de pueblos y otros más que hablan seguramente de regiones cercanas o alrededor de Israel, se unirán y vienen contra Israel, como leí. Entonces, pues hasta la semana pasada yo pensaba, esto es futuro. Esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. El Señor Jesús va a venir antes por los creyentes y nos va a llevar. Él va a bajar hasta las nubes. Nosotros, los creyentes, los que hemos confiado en el Señor Jesús y estemos vivos, seremos llevados, arrebatados a las nubes para encontrarlo a Él. Los muertos en Cristo que están en los sepulcros se levantarán con cuerpos transformados y junto con los vivos encontraremos al Señor y Él nos llevará a la gloria, como hemos visto muchas veces al estudiar en las Escrituras, al estudiar las dispensaciones. Cuando el Señor nos lleve allá a la gloria con Él, vendrá el tribunal de Cristo, donde todo lo que hemos hecho saldrá, todo lo que no sirve será quemado, todo lo que sirvió de lo que hicimos para el Señor resistirá el fuego. El Señor entonces nos habrá purificado del todo, habrá purificado su iglesia, que ahora está muy arrugadita, con muchos defectos aún. Allí, es lo que piensan muchos, pues el Señor terminará de arreglar lo que falta, de tal manera que se la presentará a sí mismo, dice la Biblia, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Eso no puede ser aquí, porque nosotros tenemos mucha imperfección y crece la imperfección. Entonces, allá cuando el Señor nos tenga, Él terminará de organizar todo lo que está desorganizado. Luego entonces vienen las bodas del Cordero, que es un evento que ocurrirá en el cielo. Hace unos años lo estudiamos extensamente aquí. Y después de eso el Señor Jesús vendrá a la tierra en gloria. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa aquí en la tierra mientras nosotros estamos en el cielo con el Señor y pasa el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero? Pues lo que va a pasar aquí en la tierra es una cantidad de juicios.
que podemos leer del capítulo 4, del capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, lo que yo pensaba es que esto ocurrirá cuando el Señor venga. Pero si uno se da cuenta, no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús venga, habrá una batalla en la cual todas las naciones serán vencidas. Y supongo que también esta. Entonces, si ya estuviera vencida, no atacaría a Israel. Entonces yo creo que esto ocurrirá antes de que el Señor Jesús venga en gloria. ¿En qué momento exacto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ocurrirá. Y escuchando a un hermano esta semana que pasó, me entró la duda si estamos por presenciar. ¿Por qué? Por el poder que mostró Rusia que ha mostrado Rusia en esta batalla, en esta guerra, porque evidentemente las demás naciones le temen, por lo menos lo ven como un enemigo muy fuerte, muy bien equipado. Investigando, me doy cuenta que es el que más arsenal nuclear tiene por encima de Estados Unidos y de otras naciones. Entonces, tiene el poder para hacerlo. Y si está tan aliado en este momento, lo dicen las noticias, con Siria, entonces el peligro sobre Israel es real hoy. Entonces, como ha ido la guerra, como se han presentado las cosas, no podemos confiar que Rusia no hará un movimiento raro en cualquier momento y en cualquier dirección. No podemos confiarnos. Entonces podría pasar. Y el Señor dice que Rusia atacará a Israel. Sin embargo, en el capítulo 39, esto es necesario que lo leamos, dice, vuelvo a leer el versículo 1, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Versículo 6. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Entonces, hay un ataque de Rusia sobre Israel, pero en forma milagrosa el Señor peleará contra Rusia y sus aliados cuando ataquen a Israel. Tocar a Israel es tocar a la niña del ojo de Dios, dice la Biblia. Tocar a un creyente del pueblo celestial de Dios, de la iglesia, también es tocar al Señor.
De tal manera que cuando Pablo estaba persiguiendo a los creyentes del pueblo celestial, se encontró con él con una luz muy fuerte y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Pero si Pablo no estaba persiguiendo al Señor, el Señor estaba en la gloria, no lo podía perseguir. Estaba persiguiendo a los creyentes. Pero el Señor lo sentía como algo que se le hacía a él. Así como tocar a Israel es tocar la niña de los ojos de Dios, así tocar a la iglesia, tocar a un creyente, es tocar el corazón y la niña del ojo del Señor Jesús. Terrenalmente es Israel y como pueblo celestial es la iglesia. Pero el principio es el mismo. El Señor ha recibido al que le ha entregado su vida y lo ha recibido en serio. De parte de él nunca lo dejará. Y nos dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo. Por eso es que estamos tan seguros en su mano. Y por eso, por mucho que tiemble este mundo y por mucho que amenace lo que amenace, estamos seguros. Porque no nos puede pasar nada sin que el Señor lo permita, porque estamos completamente rodeados por su mano. Y esa es una cosa que todo esto nos recuerda. Entonces, el Señor dice: preocupan lo que está pasando. Hay muchas cosas que están sucediendo juntas, como demasiado. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Levantar la cabeza, buscar al Señor. La respuesta no está aquí, está arriba. Por eso hay que levantar la cabeza. La respuesta está en el Señor. Un ejército como el que ha mostrado ser Rusia y con muy buenas estrategias militares, porque lo que hizo en Ucrania fue, según expertos, genial. Un ejército así de bien equipado, un ejército muy inteligente, muy astuto y muy numeroso. Y si aparte de eso tiene aliados que les ayudan con sus ejércitos, pues es de temer, verdaderamente de temer. Y sí, efectivamente se necesitará un milagro de parte del Señor para que Israel venza en esta batalla. Pero lo que dice la Biblia, y lo hemos leído, es que vencerá. Mejor dicho, no vencerá Israel, vencerá el Señor. Y las naciones se darán cuenta de quién es nuestro Dios. Seguramente muchos tienen dudas de si el Señor es tan poderoso como dicen los creyentes que Él es. Ahí no va a quedar ninguna duda, porque de una manera asombrosa, milagrosa, quedará arrasado un ejército enorme. Se necesitarán 7 meses para que los logren enterrar a todos. Y una extensión de tierra muy grande. El Señor lo hará. ¿Dónde estaremos nosotros cuando esto ocurra realmente? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que una persona que ha recibido al Señor Jesús es librado de la cautividad. Entonces, si esto ocurre después del arrebatamiento, que es lo que yo pienso, ya estaremos con el Señor, a salvo completamente fuera de este mundo, fuera de todo lo que hay en este mundo, amenazas de guerra, pandemias, todo, problemas económicos, en fin, problemas sociales, levantamientos, bueno, todo eso que leemos en las noticias cada día. Allí estaremos a salvo de eso
y ocurrirá eso. Entonces, la pregunta más personal es para cada uno de nosotros, si el arrebatamiento ya ha ocurrido cuando Rusia ataque a Israel, ¿dónde estaré yo? ¿Dónde estará usted? ¿Dónde estarás tú? Esa es una pregunta importante para hacernos, para que esto no sea solamente una clase de geografía y de actualidad mundial. Cuando el Señor nos habla en su palabra, quiere tocar nuestro corazón. La única manera de ser salvos de juicios es entregándole nuestra vida al Señor. En Tesalonicenses 1:10 lo dice, es muy conocido y tal vez algunos lo saben de memoria. Primera Tesalonicenses, no perdamos bueno, sí, más o menos terminamos con Ezequiel. Pero bueno, vamos ahora a Primera Tesalonicenses 1:10. No, 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes han tenido este proceso. Han dejado atrás los ídolos. No solo son estatuas, sino cosas que este mundo alaba. Los han dejado, les han dado la espalda por completo y se han vuelto hacia el Señor. La espalda a los ídolos, la frente al Señor. Antes le daban la cara a los ídolos y la espalda al Señor. Pero al convertirse han cambiado por completo de bando. El Señor los recibió. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Un llamado que tenemos los creyentes y para lo cual fuimos salvados es servir al Dios vivo y verdadero. Cada uno de nosotros, si quiere servir al Dios vivo y verdadero, encontrará dónde hacerlo. En comunión con Él puede averiguar qué es lo que Él quiere que yo haga. Pero cada uno debería estar activo como una hormiguita en la obra del Señor, porque para eso fue salvado. 10, y para esperar de los cielos a su Hijo. Así que cuando ha pasado una semana y no he pensado en la venida del Señor, tengo que empezar a preocuparme y decir, Señor, yo quiero pensar en tu venida. Gracias al Señor que en la primera reunión de hoy pensamos en su venida. Es un gozo muy grande. Esperarlo. Esperarlo. Como cuando cambiamos de país, llegamos al aeropuerto y hay personas allá esperándonos. Que los últimos días de ellos han estado pensando cómo nos van a recibir. Así tendríamos que estar con nuestro Señor. Listos. Hay un hermano que escuché hace poco que dice, cada vez que vuelo, entonces el avión sube, sale de las nubes y pienso yo, dice este hermano, pienso, aquí es donde nos vamos a encontrar con el Señor. Bueno, cuando ya entonces está allá arriba, que permanece mucho tiempo el avión, entonces cuando ya va bajando, entra en las nubes, cuando hay, y entonces él dice, adiós al lugar del encuentro con el Señor. Hasta la próxima. Pero es una manera como él se estimula a pensar en que el Señor vendrá y que el lugar de encuentro será allí, precisamente, por encima de, bueno, en las nubes o por allí encimita. Después de
de atravesar las nubes, con el Señor pues seguiremos hacia arriba. Así que ese lugar que está encima de las nubes y cuando estamos atravesando las nubes es el lugar de encuentro con nuestro Señor. Nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir y para esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando una persona le entrega su vida al Señor, está libre de la ira venidera. Y eso es maravilloso. Porque los juicios que leemos en Apocalipsis 6 al 18 van creciendo en intensidad, en dolor, para todas las personas que rechazaron al Señor Jesús. Para todas las personas que en ese tiempo rechacen al Señor Jesús. Entonces, ser librados de la ira venidera, tal vez eso solo lo entendemos cuando leemos Apocalipsis a partir del capítulo 6. Cuando vemos a los grandes y poderosos de la tierra meterse en las cavernas, para decirles a las cavernas, escóndanos de la ira del Cordero, porque la hora de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, solamente en ese momento, yo creo, vamos a poder entender lo que significa el haber sido salvados de la ira venidera. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a pensar seriamente en esto. Así he sido yo librado ya de la ira venidera por haberle entregado mi vida al Señor, o aún no, y tendré que enfrentarme a la ira venidera. Eso es una cosa solemne y fuerte lo que va a ocurrir. Bueno. Sí, pues tal vez necesitaré unos 10 minutos más para ver esta segunda parte, pero si no les incomoda, pues me gustaría terminar. Gog aparece solo 2 veces en la escritura actual. Aparece al principio cuando dice que es un descendiente de Jafet. Aparece en esta porción de Ezequiel que hemos visto. Luego, en el tiempo de los juicios, no lo vemos hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis 20, versículo 7. Entonces vamos a mirar allí, aparece. En la Biblia, capítulo 20. En el versículo 7, habla de después del milenio. Ya dijimos que el Señor Jesús va a venir en gloria, después de habernos purificado y de haberse celebrado las bodas del Cordero. Él vendrá en gloria. Los creyentes vendremos con Él en gloria para reinar sobre la tierra y reinará 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Estaba aprisionado todos esos 1000 años. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Otra vez, Gog, que representa Rusia y toda la región de alrededor. Bueno, sí, es muy extenso Rusia, pues todo ese imperio. Es curioso eso. Nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, es un estudio muy largo y que lo hemos tenido aquí hace unos años, sabemos que en el tiempo del milenio, cuando se gobierna, habrá una justicia perfecta, habrá mal, pero el mal será castigado inmediatamente. Entonces, la tierra gozará de paz, gozará de justicia, pero de verdadera justicia. El Señor gobernará todo con vara de hierro. No hay manera de rebelarse contra él. Pero evidentemente, no todo el mundo lo hará de corazón. ¿Cómo se explica que después de 1000 años de paz, de gobierno del Señor, de que toda rodilla se doble delante, ¿no?, y toda lengua confiese que Él es el Señor, Satanás sea soltado y logre encontrar un número tan grande como el de la arena del mar, de gente para rebelarse? Y entonces rodea otra vez a Israel. El centro geográfico de esta tierra para Dios es Israel. No podemos decir otra cosa. Tanto quisiéramos que fuera España o que fuera Colombia o que fuera Chile. Pero el ombligo del mundo, lo dice la Biblia, es Israel. Pues Gog y Magog en aquel tiempo rodearán otra vez a Israel. Y allí estará la Nueva Jerusalén. Lo sabemos por otras porciones. Pues rodearán ese lugar con el fin de atacarlo. Pues ellos ya saben de antemano que esa es una batalla perdida de principio a fin, pero sin embargo lo harán, se reblarán, pero mucho más corto. El Señor hará descender fuego del cielo y los consumirá. Entonces Gog representa como rebelión contra Dios, ¿cierto? Rebelión contra los propósitos de Dios. Y tal vez en eso no solamente debemos pensar en Rusia, hay todo un mundo que está en contra de Dios ahora, ¿cierto? Que se rebela contra Dios. Hay como un espíritu que quiere borrar a Dios de todas partes. Pero el Señor ganará, suprimirá todo otro poder, toda otra ira. Él la va a quitar. Él gobernará sobre todo. Aquí es la última vez que se ve un levantamiento contra él y queda completamente aniquilado. Fuego cae del cielo y los consume. La pregunta es, ¿dónde estaré yo en ese momento? Cuando eso ocurra. Si no he recibido al Señor Jesús en mi corazón, estoy muerto y no estoy presente allí. Porque después de este juicio viene el juicio del gran trono blanco, y ahí resucitarán todos los perdidos para dar cuentas de sus hechos. Se puede seguir leyendo en casa lo que hay después de eso. Entonces, si una persona no ha recibido al Señor Jesús, y el Señor Jesús viene y se acaba su oportunidad, no estará presente en ese momento en el que cae fuego del cielo y consume agua.
Pero si yo he recibido al Señor Jesús, ¿dónde estaré? Entre los santos que son rodeados por Gog y Magog y toda esa multitud. Pero claro, estamos como siempre escondidos en Cristo, estaremos triunfantes, gozando de la victoria final sin ninguna preocupación. Toda la preocupación es para todo ese ejército que se reunió y que en cosa de segundos quedarán aniquilados. Entonces, estudiar a Gog en la escritura, sí, nos hace pensar en Rusia, aunque no tenemos el 100% de seguridad, porque no lo dice la Biblia, pero mirando unas cosas con otras, pensamos que es así. Pero lo que sí es verdad, lo que sí aprendemos es que el Señor triunfará sobre ese poder, aunque crezca más de lo que se ve ahora. Lo que aprendemos también es que el Señor nos tiene en su mano a los que le hemos entregado nuestra vida a Él, y entonces estamos a salvo de lo que ocurra. Si nos ocurre algo, como están ahora los creyentes en Ucrania sufriendo, es porque el Señor lo permite, y lo permite por algo. Lo permite normalmente para despertarnos. Cuando todo va bien, cuando todo va bien, tenemos pereza para todo lo espiritual. Cuando todo va bien, nadie de los no creyentes piensa en el Señor. No importa, estoy bien y yo hago y yo digo y se hace lo que yo digo y no necesito que nadie me regale nada. Pero cuando viene un problema así, cuando pensamos que los misiles que tiene Rusia pueden alcanzar a España, entonces sí empezamos a pensar, entonces somos vulnerables. Y recuerdo que con la pandemia, el presidente Sánchez dijo eso. Estamos aprendiendo que somos vulnerables. Pero claro, la pandemia ya está como pasando y ya otra vez nos estamos durmiendo y ya otra vez como que vamos para arriba. Entonces, Dios, vulnerabilidad. Entonces, el Señor permite esto para despertarnos. Y lo permite en su misericordia. Podría dejarnos dormidos. Él podría permitir que siguiéramos bien, sin ningún problema, sin guerras, y entonces seguiríamos rumbo al infierno sin despertar. Pues la gente que no es salva. Pero en su misericordia a Él le interesa, Él desea que todos sean salvos. Entonces, levanta una cosa así que a todo el mundo lo pone y empiezan a pensar en Dios. No todos lo dicen. Algunos se resisten a decir no, pero sí están buscando en Internet qué puede significar esta guerra y qué dice la Biblia al respecto. Algunos más valientes lo dicen. Tengo que buscar al Señor ahora, porque en este mundo no tenemos seguridad y nosotros no somos dueños de nuestros destinos. El Señor nos puso a temblar todo. Por algo será. Pues que el Señor nos ayude a todos nosotros, creyentes y no creyentes. Tanto los unos como los otros necesitamos este sacudón de parte del Señor. Los creyentes tenemos el privilegio o como la dicha de ver lo que Dios dice en su palabra y no solo ver lo que va a pasar, sino también leer sus promesas, como la que hemos leído como lo que hemos leído en Lucas 21. Levantad vuestras cabezas,
Es decir, buscad al Señor. Para eso nos sirve todo este fenómeno que ha ocurrido. Y los que no son creyentes, que no tienen al Señor, un consejo de todo mi corazón es que busquen al Señor. Porque la cosa es muy seria. Y una vez que uno haya escuchado que el Señor murió por mí, que me invita a que le entregue mi vida y yo lo rehúso, corro el peligro de que el Señor no me vuelva a hablar. Puede ser que sí, el Señor con varios de nosotros nos llamó varias veces, pero puede ser que si estamos a punto del arrebatamiento, sea la última vez que lo escuche. Escuche este llamado del Señor, no es mío, es el Señor el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. En Él es el único que nos puede salvar del infierno, de la muerte eterna y también de la ira venidera que se va a derramar sobre este mundo. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Pues voy a pedirle nuevamente al hermano Rodrigo si nos puede dirigir en una oración final. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y nos lleva a la reflexión. Y oramos, Padre, que ella cumpla su propósito en la vida de cada corazón en esta mañana. Para los que ya tenemos el privilegio y hemos sido salvos por la gracia tuya en la sangre de Jesucristo, nos sentimos felices, confiados y con nuestra cabeza en alto, mirando y esperando el retorno de aquel que nos salvó. Pero el llamado para aquellos también que no han lavado sus vidas en la sangre del Cordero. Oramos, Padre, que tu Espíritu toque en esta mañana. Que tu Espíritu toque a cada uno de los que escuchan esta palabra, este mensaje en esta mañana. Este mensaje de advertencia. Padre, que no solamente estemos orando por Ucrania y por los creyentes en Ucrania, por los creyentes en Rusia, por los creyentes de alrededor, sino que podamos mirar que tú cumples tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Gracias, Señor, por la confirmación de tu palabra en hechos reales y concretos. Padre, te pedimos tu bendición en esta semana, que tú nos bendigas cada uno y buscamos de ti tu dirección para andar conforme a tu voluntad. Amén.